damos por hecho, la sociedad, como bien decías, América, damos por hecho que las personas nos van a ser eternas y que las personas nos van a durar para siempre. Y entonces al dar por hecho eso es que no aprovechamos el día a día, el minuto a minuto, el segundo a segundo para decirle a alguien, te amo, te quiero, gracias e incluso no estoy de acuerdo. Y entonces el asunto es que cuando estas personas, para los que hemos tenido la desfortuna de que ya no estén con nosotros mamá, papá o algún ser querido, como lo mencionaban al inicio del programa, es que se vuelve más complicado y hay afecciones más graves para la salud mental y emocional. Wow. Entonces eso al ratito vamos a estar hablando de ello, porque si nosotros aprovechamos lo que tenemos de vida terrenal, literalmente, para decirle al otro, estar, compartir, etcétera, entonces cuando la persona parte, cuando la persona se muere, ¿sí?, la pérdida podemos resignificarla de forma más sencilla y el impacto no es lo mismo, no es igual. Yo tuve una relación con mi papá muy estrecha, éramos así como muégano, ¿no? Él era es hasta ahora el hombre que he conocido que cumple todos los aspectos de la vida de un hombre. Era mi héroe, era mi amor, era mi todo, ¿no? Y entonces, en la etapa donde él se pone mal, porque él falleció de una enfermedad de cáncer, y entonces yo justo en esa etapa yo no pude estar cerca de él. Pero toda la vida estuve, o sea, siempre, claro. y también por teléfono le marqué y todo, ¿no? Pero en esa etapa como que no estuve lo que pude haber estado o lo que quise haber estado con él. Y ahorita usted dijo algo muy interesante, porque es cuando ellos faltan que uno se queda como en paz. Claro. O se queda con una carga de que dices, híjole, es que nunca le pedí perdón, es que me peleé tal día y le dejé de hablar, o digo, no fue mi caso, gracias a Dios, jamás, claro. Jamás hubo eso. Y realmente, doctor, es algo que yo experimenté, que yo me quedé así súper en paz, porque yo primero sabía que se había ido al cielo, claro. Número uno, y segundo, que en el momento que yo estuve con él y que lo que hice, claro, uno de pronto hubiera querido hacer más, pero lo que pude hacer, híjole, eso trae una paz. ¿Qué pasa, doctor? Porque también he conocido casos, incluso apenas conocí un caso de una persona que perdió a su papá, y yo hablé con el hijo y le dije, oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va con esta pérdida? Y me dice, ¿sabes qué? Es que yo no le hablaba. Y ahora no sé qué hacer porque yo no le hablaba y nos peleamos por una tontería y no pensé que fuera a pasar esto, ¿no? Porque él falleció de una manera súbita, le dio un paro cardiorrespiratorio y falleció desafortunadamente. Entonces él se quedó con esta carga. ¿Qué se hace en ese caso, doctor? Pues mira, cuando las personas tienen una serie de problemáticas, de situaciones sensibles y complejas y no se hablan y alguna de las dos partes llega a fallecer, ¿sí?, las personas normalmente se quedan con culpa y arrepentimiento. Entonces, trabajar la culpa y el arrepentimiento sin que la persona ya esté, nos lleva mucho tiempo y es más complejo. Y entonces yo lo traduzco cuando te escucho hablar, Ceci, ¿no?, que empatamos en alguna situación. Yo con mi madre tuve una situación similar a la que compartes de tu padre, ¿no? Y entonces yo siempre ocupo una frase que es pendientes con nadie o sin pendientes. Cuando las personas se mueren, ¿sí?, y no tienes pendientes, la aceptación, que es el último proceso psicológico para poder vivir pleno, ¿sí?, y vivir sano después de una pérdida, ¿sí?, es más sencilla. Sí. Hay un libro de Jorge Bucay que se llama El Camino de las Lágrimas, ¿no?, en donde justo nos habla de estos procesos. Todos vamos a transitar por un camino de lágrimas después de una pérdida. La diferencia está en cómo transitamos ese camino. Si es con apego, con aferramiento, con culpa, o si es con la añoranza natural de la pérdida, ¿sí?, porque en vida
hice todo y lo necesario y no tengo arrepentimiento de nada, no necesito acudir a algún ritual, el que sea desde su nivel ideológico, ¿sí? Pero no necesito acudir a un ritual para llevar las flores más grandes, la corona más grande, porque todo lo hice en vida. Y entonces cuando uno hace en vida las cosas, de verdad, cuando uno se muere, cuando uno trasciende, cuando uno se va a los lugares que de acuerdo a la creencia se vayan, ¿sí? Entonces uno en vida nos quedamos más tranquilos, más tranquilas como lo que compartes, y eso está muy bien y es muy sano. Lo más importante, Ceci, con todo esto que compartes, es decirles en casita que mientras mamá está viva, mientras mamá no fallece, siempre hay algo que hacer para ella y con ella. Y eso es muy bonito porque entonces te da la posibilidad de decir durante el programa, bueno, espérense tantito a que termine, ¿no? Y una vez que termine, entonces levanten ese teléfono, manden ese mensaje y se vale a veces decir, ¿sabes qué? Solo quiero decirte que te amo, solo quiero escucharte y aquí estoy. Y a lo mejor tenemos muchas cosas que reparar o a lo mejor hay mucho que trabajar, pero hoy, aquí y ahora, solo quiero decirte gracias por escucharme. Doctor, es muy importante esto que comenta porque quizás la persona que nos está viendo tiene a su familiar ahí, va a hacer este ejercicio, pero después vuelve otra vez a lo mismo. Y ahí es muy importante el cambio de hábito que la persona pueda tener, ¿no? Una vez que entiende y procesa bueno, quiero dejar de ser así, dejo mis diferencias a un costado, entiendo a la otra persona que no piensa igual a mí, que no siente igual a mí. Sabemos que hay muchas historias por detrás de muchas de las familias que nos están viendo ahora. Hablaba inclusive con las chicas en el inicio que le decía, algunos hasta escuchando sus historias, uno hasta diría, ¿sabes qué? Justifico tu actitud, pero aún así no se justifica en el momento que la persona deja de estar, porque al fin y al cabo, te guste o no, sea buena o no, o malo, siempre va a ser su papá y siempre va a ser su mamá. Aunque haya personas que a lo largo de su vida hayan estado digamos, en su entorno supliendo esa necesidad, ¿no? Tenemos abuelitas, tenemos tíos, tenemos hasta familias adoptivas que han agarrado a niños que han pasado por situaciones, adolescentes, pero siempre su mamá y su papá, mientras estén, lo van a hacer. No es una elección haber nacido, digamos, en ese núcleo familiar, pero sí es una elección de qué manera yo quiero vivir con ellos y de qué manera quiero relacionarme con ellos.